Bendecido día, hermanos. Soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy y hoy es sábado 23 de abril y aquí está la frase para hoy. Es posible dudar sin motivos, como lo es creer sin ellos. Hermanos, había una vez una joven llamada Alicia que quería conocer a Dios para creer en Él y sus obras. Pensó, ¿cómo haré para creer? Dios escuchó la pregunta y al día siguiente le envió un bello amanecer. Pero Alicia no lo tomó en cuenta. Luego le preguntó a su maestra de religión. Esta le dijo, dedica unos minutos a orar en silencio y sentirás a Dios. Pero a ella le gustaba hablar mucho. Finalmente entró en una iglesia, pero allí solo veía imágenes que no hablaban y se marchó de allí. Al llegar a su casa, su mamá, que llegaba de la iglesia, la abrazó, le dio un beso y le dijo que la amaba. Esa misma noche, Alicia se acostó muy triste porque le parecía que era imposible creer en Dios y encontrarse con Él. Pero mientras dormía, Dios le dijo en sueños, Alicia, yo te he enviado muchas señales, el bello amanecer, la maestra, la iglesia y el beso de tu mamá. Todos son regalos para que te puedas encontrar conmigo y creer en mí. Al día siguiente, Alicia sintió un cambio muy importante en su interior. Al fin había encontrado a Dios. Sintió que Dios estaba en su corazón, en las personas cercanas y en la naturaleza, y pudo creer. Lo mismo sucedió a los apóstoles en el Evangelio de hoy. Jesús les envió varias personas para hablarles de su resurrección, pero hasta que Jesús no se les apareció, no creyeron. A nosotros también nos sucede lo mismo. Jesús nos envía mensajeros y sucesos diarios en nuestra vida, pero aún así muchas veces nos cuesta creer sin dudar. Escuchemos la lectura de hoy con mucha atención para alimentarnos de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. El Señor es mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte.
La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Hermanos, aquellos que niegan a Jesús tienen dificultades cuando se trata de testigos auténticos y señales poderosas. El Sanedrín no tuvo respuesta a la predicación de Pedro y Juan, ni tampoco tuvo respuesta al hombre que fue curado cuando estaba frente a ellos. Estos eran los hombres más eruditos de Israel y los líderes espirituales del pueblo judío. En respuesta, lo mejor que pudieron hacer fue amenazar a Pedro y Juan. Su incredulidad y orgullo propio no les dejaba creer. A los apóstoles también les pasó. Lo vimos en el Evangelio de hoy. María Magdalena y los 2 discípulos le dijeron, pero no creían, hasta que apareció Jesús y les reclamó su incredulidad. A nosotros nos pasa también. Somos duros para creer y esperar en el Señor. Nos pasa como al Sanedrín. Hemos visto las cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas y en otras personas, pero todavía los momentos de dificultad nos hacen dudar. Sin embargo, aún así, siendo imperfectos como los apóstoles, Jesús nos envía a llevar su mensaje de salvación a otros. Pedro y Juan estaban predicando por mandato de nuestro Señor. Lo vimos también en el Evangelio de hoy. Jesús manda a los apóstoles que vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Y la primera lectura nos da un modelo de ese mandato. Primero, las palabras de Jesús son verdad y vida. Por lo tanto, no debemos temer ser audaces. Pedro y Juan nos muestran con su ejemplo que no debemos tener miedo de proclamar el Evangelio de Jesús. Estamos llamados a llevar el Evangelio a todos, sean hostiles o amigos. Como nos dice la primera lectura de hoy, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Fíjense, hermanos, que los que no creían no se atrevían a hacer nada en contra de Pedro y Juan, porque el ejemplo que daban era impecable. El hombre paralítico había sido sanado y la forma en que ellos hablaban era increíble, siendo hombres de poco instruidos. Así pasará con nosotros también. Nuestro ejemplo, junto con nuestras palabras, harán creer a aquellos que se niegan a hacerlo. En segundo lugar, debemos predicar el Evangelio independientemente de lo que proyectemos será el éxito. Es fácil mirar en retrospectiva y juzgar al Sanedrín en la primera lectura de hoy y a los apóstoles en el Evangelio. Sin embargo, tampoco podemos excusarnos del juicio. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿en momentos no hemos dudado de Jesús o negado a creer en su poder? Jesús nos libró a cada uno de nosotros del poder del pecado.
no solo hemos reflexionado sobre eso, sino que le hemos dado las gracias a Dios por eso. Si fuéramos llevados hoy ante un Sanedrín de nuestros días, hablaríamos con valentía y gozo sobre el amor de Cristo. Por eso debemos obedecer el mandato de Jesús de llevar el mensaje a toda criatura. Y cuando a nosotros lleguen personas que no quieren creer, sigamos insistiendo, porque nosotros tampoco somos perfectos y hemos dudado también. Y Jesús, que nos ama de todas maneras, nos envía a hablar de Él. Pidamos a Dios en este día, hermanos, la gracia de dar testimonio de Jesús. Entonces, hermanos, hoy sería bueno meditar y hacernos esta pregunta. ¿A quién me llama Dios hoy a evangelizar? ¿Está haciendo mi incredulidad un obstáculo para hacerlo? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por amarnos tanto que nos envías, así como los apóstoles, a llevar tu evangelio a los demás. Te pedimos, Señor, que cada día nos des tu gracia para hacerlo sin miedo, para vencer aquellos obstáculos que se nos presenten, para creer en ti, Señor, que nuestra vida diaria, nuestros sucesos diarios sean momentos en que nos aumenten nuestra fe, en que podamos creer sin dudar para llevar ese mismo mensaje con nuestro ejemplo a los que están a nuestro lado. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación en este sábado, fin de semana. Te deseo un fin de semana bonito, hermoso, maravilloso. No te olvides de ir mañana a la Santa Misa, eso es bien importante. Encontrarte con el Señor, llenarte de la gracia de Dios para creer sin dudar y para evangelizar. Recuerda también que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te siga bendiciendo cada día con mucha gracia abundantemente. Y no olvides, es posible dudar sin motivos, como lo es creer sin ellos.